Gracias a todos ustedes por su sintonía. Vamos de frente al libro de Josué, capítulo 5. Vamos muy rápido, avanzando en el estudio de este libro de Josué. Este capítulo es bastante corto, tiene únicamente 15 versículos, los cuales vamos a analizar. Hay dos historias muy interesantes. Una de las historias es con mucha didáctica, mucho aprendizaje de lo que Dios quiere de nosotros, y la otra es un milagrazo. La otra es una historia que ya quisiéramos pasar ustedes y yo, sobrenatural, que Dios cuenta en unos cuantos versículos y después como que se terminó esa porción de la historia. Pero es tan importante espiritualmente hablando que va a ser súper, pero súper lindo poderlo compartir con todos ustedes. Así que gracias por conectarse. Restaurando nuestra identidad espiritual es el tema que vamos a compartir hoy. Restaurando nuestra identidad espiritual. Josué capítulo 5, del 1 al 15, dice la Biblia. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Me encanta que si usted ha ido siguiéndonos los pasos desde el primer día que empezamos a transmitir el estudio del libro de Josué, podrá ubicarse geográficamente y podrá entender claramente lo que dice la Escritura aquí. En su cabeza. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos, esas eran las naciones que estaban del otro lado del Jordán, ya ellos habían cruzado el Jordán. Había que pasar varias porciones de tierra, varias naciones, hasta llegar a la tierra prometida, que era Jerusalén. Ellos iban a tener que ir conquistando esas tierras y conquistando a estos ejércitos enemigos, entre ellos los amorreos. Y ellos estaban, dice, al occidente del Jordán. Recuerdan ustedes que ellos estaban en el este del Jordán, a donde estaban las tres tribus, Gad, Rubén y la medio tribu de Manasés, y que todos ellos cruzaron el Jordán pasando al oeste. Lo que hoy día, si usted ha estado viendo las noticias acerca de la guerra entre Hamas y el pueblo escogido de Israel, es llamado el West Bank. El West Bank, o es la parte occidente del río Jordán. Pues ahí se está llevando a cabo esta reunión importante de Josué, para que usted vea que lo que ahora usted está escuchando en las noticias y viendo en los mapas que salen en todos los noticieros, esto tiene historia. Esa tierra ha sido convulsa toda la vida, siempre han habido batallas en esos lugares, y que esta es la tierra asignada para los hijos de Dios. Entonces veamos, dice que estaban al occidente del Jordán. Los reyes cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas. Y había llegado la historia, y ahí no había redes sociales, ahí no había prensa, ahí no había transmisiones en vivo como esta que estamos teniendo, no había Instagram, no había nada de esto. Y ya se habían enterado con lujo de detalle cómo el pueblo de Israel había cruzado el río Jordán en seco. Ya los reyes que estaban ahí estaban temblando de miedo. Oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel, como quien dice, hasta aquí llegamos, nos acabaron. Si Dios está con ellos como ha demostrado que está con ellos, nos acabaron. Y aquí hacemos la primera pausa. Cuando nosotros estamos restaurando nuestra identidad en Dios, nos damos cuenta que Satanás nos va a tener rodeados, así como los amorreos y todos estos cananitas tenían rodeado al pueblo de Israel y pretenden ponerle batalla. Nos damos cuenta que aún Satanás desfallece cuando ve los milagros que hace Dios en la vida de su pueblo, cuando ve las cosas sobrenaturales que suceden a sus hijos, las cosas espiritualmente poderosas que nos pasan. Eso hace temblar a los demonios, y es por eso que el Señor se manifiesta con poder. En aquel tiempo, versículo 2, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Miren, este versículo 2 y 3 los he leído muy fácil.
Dios le da una orden a Josué e inmediatamente Josué cumple la orden, como que si fuera bien fácil. Pero ustedes y yo sabemos lo que es la circuncisión. No estamos hablando en este preciso instante de la historia del pueblo de la circuncisión espiritual, la cual se hablaría en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la circuncisión carnal del cuerpo. Sí, lo que usted está pensando era lo que Dios le había pedido a Josué que hiciera con los hombres y con el ejército de Israel. Hombres grandes, ya ellos estaban crecidos, ya eran soldados. Y vino él y agarró el cuchillo y dijo, a ver, háganme una fila por aquí, uno por uno, vengan para acá. Imagínese usted lo incómodo que pudo haber sido esto para Josué como para todo el ejército, uno por uno, hombre por hombre. Sin embargo, esto tenía algo que ver porque Dios así lo había dejado ya escrito en la ley. La circuncisión era parte del pacto. Todos tenían que estar circuncidados. Era parte del pacto con Abraham y era parte del pacto con Moisés. Cuando los hombres del ejército de Israel salieron de Egipto, recuerdan ustedes, ellos iban en gran cantidad, eran 2 millones de personas, entre ellos pues un tercio de eso eran hombres, y todos ellos iban circuncidados porque esa era la ley que el Señor había dejado a todo su pueblo. Pero resulta, y después explica esta misma porción, Dios no se queda con esta explicación, sino que la plasma aquí mismo. Castiga al pueblo de Israel por 40 años. Recuerdan ustedes que dieron vueltas por todo el desierto. En esos 40 años murió una generación de hombres, luchadores del pueblo de Israel. Se fueron todos los circuncidados ahí. Y nació una nueva generación, que es esta generación que estaba entrando a la tierra prometida. Pero esa nueva generación no estaba circuncidada porque habían nacido en el desierto. Habían nacido con mucha precariedad. Y entonces no se había cumplido la ley en esta nueva generación. Por lo tanto, todo este ejército no estaba circuncidado, no estaban cumpliendo la ley. Por lo tanto, Dios dijo, ¿quieren seguir conmigo? ¿Quieren seguir sirviéndome? El simbolismo que había en el pacto de Dios con el pueblo de Israel a través de la circuncisión era muy importante, porque de esa manera ellos estaban abandonándose a sí mismos, dejando parte de su cuerpo, quitándose la carne para poder servir al Dios vivo. Y eso tenía que llevar un pacto. En el tiempo antiguo Dios hacía pactos con el pueblo de Israel. Quiero aclarar, en el tiempo moderno no hay pactos con Dios. Usted no puede pactar con Dios. Hubo un solo pacto en el tiempo del Nuevo Testamento o en la dispensación de la gracia en la que estamos nosotros, y ese pacto fue el que firmó Jesucristo entregándose a sí mismo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Un solo pacto para que todos nosotros pudiésemos alcanzar la salvación a través de la fe en ese evento maravilloso. Es por eso que hoy día es erróneo decir de que nosotros estamos queriendo hacer pactos con Dios para que la cosa nos salga bien. No hay más pactos en este momento. Hubo uno solo. Claro, usted tiene su relación con Dios y usted se las arreglan. Pero hacer un pacto quiere decir que yo voy a dar algo a consecuencia o para recibir algo. Eso es doblarle el brazo a Dios únicamente porque yo quiero que me cumpla un deseo. Y eso no sucede. Pero en el tiempo antiguo sí, habían protocolos que habían de seguir y uno de esos protocolos era la circuncisión. Entonces vino el Señor y le dijo a Josué, sácate el cuchillo, afilalo bien y empezá a cortar uno por uno todo lo que tengas que cortar de estos hombres para que cumplan este propósito. Versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas no todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no se la daría, tierra que fluye leche y miel.
A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Ahí está toda la explicación que ya en ese momento nosotros expusimos. Número 8, versículo 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Había un espacio de tiempo, porque es una operación básicamente lo que habían recibido todos estos hombres, y tuvieron que hacer el campamento y quedarse ahí hasta que sanaran las heridas para después poder ir a combatir. Versículo 9. Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, o es una rueda o un círculo. Eso es lo que quiere decir la palabra Gilgal. Es interesantísimo. Aquí, por favor, cuando nosotros podemos imaginarnos en nuestra cabeza ese campamento, 2 millones de personas que habían cruzado el río Jordán y estaban acampados en la ribera del río, ya próximos a Jericó. Y ahí está todo ese montón de gente en un lugar que después, Gilgal, era un lugar muy importante. Si ustedes analizan y son curiosos y van a buscar la palabra Gilgal, se van a dar cuenta todas las batallas y las cosas importantes que sucedieron en ese lugar. Dicen que le pusieron rueda o círculo porque ahí estaba el pueblo de Israel en un semicírculo. Recuerden que no podían acercarse al arca del pacto. El arca del pacto estaba en el centro y por eso estaba como en un semicírculo. Y así se llama, dice, hasta hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Esto es súper, pero sumamente importante. Si yo lo leo así por encima, digo, bueno, celebraron la Pascua. Era la primera vez que el pueblo de Israel celebraba la Pascua ya cerca de la tierra prometida. Tiene una gran connotación. Recuerden, en ese momento están las 12 piedras, una piedra de cada tribu que ya habían ellos armado como una conmemoración a lo que Dios había hecho. Estaban acampados en semicírculo, el arca del pacto ahí, y ahí entonces ellos en libertad por primera vez celebran la fiesta de la Pascua. Hacía mucho tiempo que el pueblo no celebraba la Pascua. Habían incumplido también las leyes de las fiestas solemnes, pero ahí la estaban celebrando. Estaban pasando muchas cosas súper interesantes en ese lugar. El haber cruzado el río Jordán había desatado un montón de cosas que Dios tenía preparadas para su pueblo. Estaban pasando muchas cosas y lo primero era que ellos mismos tenían que despojarse de la carne a través de la circuncisión física. Y después habían estado celebrando la Pascua. Vea qué más sucede aquí. Versículo 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Menú. Llegaron ahí por primera vez. No comieron el mismo menú que habían estado comiendo por los últimos 30 o 40 años. Dice aquí la escritura, vea estos detalles. El día de la Pascua comieron el fruto de la tierra. Ellos no habían comido el fruto de la tierra. Recuerda que con dificultad, dándole duro con una vara a la peña de Oreb, había salido agua. Recuerdan ustedes que el menú que utilizaban los judíos era el maná que caía del cielo. ¿Recuerdan? Eso era su menú. Por lo tanto, en este preciso instante, el hecho de poder llegar a la tierra prometida y comerse un coco que habían en esas palmas que estaban a la ribera del río, o comerse esos dátiles que se dan en esa zona del mundo, era un fruto de la tierra delicioso para ellos. Su paladar no había sentido eso. Cuando Dios nos da la libertad, la redención, como hicimos nosotros una comparación entre ese monumento que quedó de 12 piedras en medio del río, cuando eso se cierra, es lo que queda dentro de nosotros a través de la salvación en Cristo Jesús, y después el monumento que se hace al otro lado del río, que hemos dejado todo atrás. Quedaron atrás 40 años de desierto, quedaron atrás 40 años de sufrimiento, quedaron atrás 40 años de andar nómadas, levantando y poniendo el campamento. Pero aquí empezamos ya a ver los primeros frutos de la tierra prometida. Los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Qué rico han de haber sentido ellos en ese momento. Vea el versículo 12, por favor.
y el maná cesó al día siguiente. En ese lugar, Gilgal, después de tener el fruto de la tierra, Dios dijo, ya no es necesario el maná. Y cerró las fuentes de los cielos y el maná dejó de caer al día siguiente. Desde que ellos empezaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios empezando a proveer. Una vez el pueblo de Israel se alinea al pensamiento de Dios, una vez que nosotros nos alineamos al pensamiento de Dios, una vez que estamos ejecutando su voluntad, quitando de nuestra vida la carne que a Dios no le gusta, la cosa empieza a fluir. Ahí estamos viendo cómo Dios nos desata, nos quita a lo que hemos estado esclavizados. Si bien es cierto, el maná los sostuvo y los alimentó por tantos años, en ese momento ellos estaban esclavizados al maná. ¿Qué sintieron esos paladares cuando probaron toda esa serie de sabores tan exóticos que ellos pudieron probar en ese lugar después de haber probado el mismo maná todos los días? Cosa maravillosa. Y no tuvieron nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Voy a hacer una pausa ahí porque después viene una cosa maravillosa. Así que vamos a analizar esta parte y qué es lo que está sucediendo. Bueno, Dios estaba preparando al ejército en ese momento. Josué era un hombre obediente, no cuestionaba, solo le hacía caso a Dios, él obedecía, que es una de las cosas que nosotros como seres humanos a veces fallamos. Nosotros, como no nos suena o sentimos que es complicado o sucio o guácala estar haciendo lo que tenía que estar haciendo él con todos esos hombres, probablemente él hubiera dicho, quizás no, voy a llamar a alguien para que alguien más haga esto. Dios le dio la orden a él para que lo hiciera y él afiló su cuchillo y lo hizo. ¿Qué es lo que quiere Dios para darnos la victoria? Obediencia. Es lo primero que tenemos que hacer. Nos haga sentido o no nos haga sentido, sea bonito o no sea bonito, nos dé asco o no nos dé asco, cumplamos la voluntad de Dios porque eso es lo que Dios quiere para darnos la victoria. Los hombres tampoco reaccionaron mal, no salieron huyendo, no llamaron al sindicato de soldados del ejército de los hebreos para decir que ellos no iban a pasar por esa situación tan incómoda, que qué vergüenza, que las mujeres que van a decir, que después ellos van a estar incapacitados un tiempo. Nadie dijo nada. Pasaron todos e hicieron caso. ¿Por qué? Porque tiempo atrás ustedes y yo ya habíamos estudiado que el Señor le había dicho a Josué que él iba a estar con él. Josué capítulo 1. Y la gente le dijo, tan solo esfuérzate y sé valiente, y si Dios está contigo te haremos caso en lo que querrás. Estoy parafraseando, por supuesto. Pero eso le dijo el pueblo en ese momento. Entonces, cuando él da la orden se cumple. Bueno, ¿qué estaba pasando? Por eso hemos titulado este mensaje Restaurando nuestra identidad espiritual. El pueblo de Israel no se había acoplado espiritualmente a Dios. Y por eso que ellos necesitaban volver a empezar. Ellos necesitaban volver a entrar a su identidad como judíos. Y tenían que empezar a cumplir la ley. La ley no había sido cumplida. Y es por eso que ellos empiezan a través del liderazgo de Josué, inspirado por el Espíritu Santo, a recobrar la identidad como hijos de Dios. Volvieron a la Pascua. Imagínese usted qué fiesta más linda debió haber sido la Pascua. ¿Cómo la celebraron? Y es porque tenían su identidad y en ese momento la volvieron a poner. Ok, vamos a pasar a esta otra parte que es una maravilla. Josué, yo lo imagino así, se los he comentado en otras ocasiones, a veces mi mente vuela y soy muy gráfico en mi cabeza tratando de ver la escena, cómo la Biblia la describe. Y creo que Josué estaba solo, probablemente estaba en su tienda, probablemente estaba descansando un poco. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué vio una visión y este era un varón que estaba parado delante de él. Y yo creo que Josué se ha de haber movido los ojos
y ha de haber tratado de identificar o de darse cuenta de qué se trataba esto. Y dice, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él. Josué no huyó. Josué se levantó. Josué no dijo, uy, ¿y eso qué es? Y se fue a meter detrás de una palmera, y detrás de la palmera estaba volviendo a ver qué pasaba. Era un hombre gigante con una espada desenvainada, y Josué se levantó y caminó hacia él. Esa seguridad solo nos la puede dar la presencia de Dios en nuestra vida. Esa seguridad de poder desafiar al peligro aparente solo nos la puede dar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y tú qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Cuando uno está representado por Dios, cuando uno está respaldado por Dios, puede ir y conquistar la tierra, puede ir y enfrentar aquello que antes le daba miedo. Dios nos da fortaleza en nuestro interior para hacerlo. Entonces dice que yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Le habló directo, y me imagino que Josué ya iba con la mano en la espada también. Porque si eres de los nuestros, no te voy a cortar la cabeza, pero si eres de nuestros enemigos, empecemos a pelear. Y él respondió, vean esto, Dios mío, qué cosa más maravillosa. Y él respondió, no. No. Así le dijo, no, ninguno de los dos. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Mas como príncipe, con P mayúscula, del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces José, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Dos cosas súper importantes que debemos de ver ahí. Primero, él se identifica, príncipe del ejército de Jehová. Él no ha dicho soy el ángel Miguel o el arcángel Miguel o el arcángel Gabriel. Él no dijo soy un ángel que ha mandado Dios para guiarte. No. Él se describió a sí mismo con algo que no está dentro del estudio de la angelología, no está dentro de esta lista de seres espirituales creados por Dios. Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose a su rostro, le adoró. Nosotros encontramos a lo largo de la escritura, a través, por ejemplo, del apóstol Juan 2 veces en el libro de Apocalipsis, y el apóstol Pedro una vez, cuando estuvieron delante de un ángel, se sorprendieron por la imagen, por el poder que tenían en ese momento, y se postraron a adorarlos equivocadamente. Ustedes y yo solo podemos adorar a alguien en este mundo, y ese alguien es Dios, el Señor. Nadie más, ni un ángel, ni un arcángel, ni un demonio, ni nadie merece adoración, mucho menos los ídolos creados por los seres humanos. Pero en este momento, a lo largo de estas tres historias bíblicas, Pedro, Juan 2 veces en el Apocalipsis, nos damos cuenta que el ángel a que ellos se tiraron al piso a adorar, los levantó del piso y le dijo, levántate, si yo soy consiervo tuyo, le decía el ángel a ellos. Levántate, no tenés que estar adorando a nadie, adora a Dios únicamente. El ángel se identificó en esas tres ocasiones diciendo exactamente lo mismo. Pero vean lo que sucede aquí. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. No rechazó la adoración. ¿Quién era entonces este príncipe del ejército de Jehová? Era una aparición de Dios delante de Josué, diciéndole vamos a ir a vencer. Esta es una presentación previa de la presencia del Espíritu de Dios, del mismo Jesucristo, delante de la vida de Josué, en la cual él les estaba presentando como Dios, aceptando la adoración y diciéndole, venite que nos vamos y vamos a guerrear juntos, no te voy a dejar solo en esta batalla. Y después dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, vean el nombre completo, cómo lo repite esto. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba Moisés delante de la zarza ardiente? ¿Recuerdan esa historia? Josué iba caminando y le llamó la atención que una zarza estaba en fuego y la zarza nunca se quemaba.
Entonces él se acercó a ver, ¿y qué pasa con esta zarza ardiente que nunca se quema y nunca se quema? Y de repente de esa zarza salió una voz diciendo, soy yo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, lugar santo es. Y en ese momento él se tuvo que quitar el calzado porque el lugar a donde estaba tenía la presencia de Dios. ¿Qué es lo que vemos acá? Josué, en sus momentos de ánimo, en sus momentos donde recibía directamente las instrucciones de Dios, estaba delante de su presencia. Qué cosa más maravillosa. Y el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Por eso Gilgal después fue un lugar donde pasaron muchas cosas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque Dios estuvo parado ahí. Y Josué dice, en el momento, yo creo que usted y yo hubiéramos reaccionado igual, agarró las sandalias, las tiró por allá y ha de haber dicho, aquí estoy, Señor, postrado delante de ti, el príncipe del ejército de Jehová. Entonces, como vemos, y vean ustedes, inmediatamente después, porque aquí termina el capítulo 5, en el capítulo 6 ustedes van a ver que ya está Dios, inmediatamente después, ya está Dios dándole instrucciones. O sea, esta porción, este versículo del 13 al 15, es una historia pequeña, aislada, como que Josué dijo, yo tengo que contar este testimonio de lo que me pasó en ese lugar. Después no hay más instrucciones. Después ya el príncipe del ejército de Jehová, que es una teofanía de Jesús, ya no se menciona más. Él no dio más instrucciones, solo le dijo quítate los zapatos nada más, que el lugar en donde estás es santo. Pero hasta ahí llega ese evento maravilloso de ese hombre, de ese varón con la espada desenvainada. Entonces, ¿cómo podemos ver la aplicación? ¿Qué queremos aplicar ahora de toda de estas dos historias en una que podemos encontrar en este capítulo de la Escritura? Bueno, lo primero es la restauración de nuestra identidad espiritual. Es lo primero que tenemos que hacer. No sé qué ha pasado en su vida, no sé qué ha hecho usted, si está bien espiritualmente, si está con una identidad firme y usted se siente totalmente identificado con lo que dice la palabra de Dios, o necesita llegar otra vez a ese lugar, a Gilgal, a ese lugar a reunirse con Dios y a ver a ese hombre con la espada desenvainada. Como ya hablamos, el significado de la circuncisión era la señal de la nueva identidad espiritual hecha en un pacto de Dios con el pueblo de Israel en Génesis capítulo 17, versículo 9. Dice la Escritura, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Producto de una relación estrecha con Dios, producto de un compromiso de amor hacia Dios, producto de un compromiso de fe hacia Dios, era que quedaban estos hombres marcados el resto de su vida. Esto tenía un propósito, por supuesto. El propósito de esta circuncisión o de este pacto a través de esta parte era producir seguridad en una victoria que vendría para el pueblo de Israel. Era producir un compromiso de parte de los hombres en guardar la fe a Dios. Por eso en el texto base dice a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados en el camino. Recuerdan el versículo 7 de nuestro texto base. Entonces la importancia que tiene la restauración de nuestra identidad espiritual es apremiante. Es lo primero que nosotros tenemos que cuidar. No nos podemos quitar la camiseta de Jesús. No nos podemos quitar la gorra de Cristo. No podemos quitarnos el perfume de Jesús. O como decía el apóstol Pablo, he aquí, a este punto nadie me cause molestias porque yo llevo las marcas de Cristo por todo mi cuerpo. Entonces, ¿qué es esa identidad? Y la identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás, según el diccionario de la lengua española. O un diccionario de psicología dice que es un concepto claro y nítido de uno mismo. Esa es la identidad. Ahora, ¿qué significa estar circuncidado espiritualmente? Porque después en el Nuevo Testamento se vuelve a tocar la circuncisión. Hace poco en una predicación yo mencionaba y decía, hay cosas que se cumplieron en la ley y hay cosas que siguen vigentes ahora a través del Nuevo Testamento en esta etapa en la que vivimos, que es el periodo de la gracia. Cuando a Dios le interesó cambiar algo,
y él decía claramente, esto era antes, mas ahora ya no es así. Él dejaba en clara dónde estaba la revisión que él hacía de ciertas cosas de la ley. Por ejemplo, los mandamientos, el decálogo, ¿verdad? Nosotros conocíamos el decálogo y vino el Señor Jesucristo y dijo, un mandamiento nuevo os doy. Y en ese mandamiento resumió los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ahí se resumió todo. Este es el mandamiento que les doy, cúmplase. Después habló acerca del divorcio. Dijo también que por la dureza de vuestro corazón Moisés accedió a escribir carta de divorcio y repudiar a la mujer. Pero al principio no fue así, les dijo el Señor. Y como él estuvo en el principio, él estaba diciendo lo que debería de ser. Entonces dijo, cambien, eso no está bien. Moisés escribió que se podía dar carta de divorcio, pues yo les estoy diciendo que no. Y también acerca de la circuncisión se habla en el Nuevo Testamento y se dice, ya no es necesaria la circuncisión porque esa era un protocolo que había antes, que demostraba nuestra fe. La fe ahora ya no está demostrada a través de la carne como se hacía antes, sino a través del corazón, a través de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Por eso dice, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, abrimos nuestro corazón al Señor, circuncidamos nuestro interior en fe y entregamos nuestra vida a Cristo. Ahora estamos marcados por el Espíritu Santo y no estamos marcados por la carne. Es gozar de la libertad del dominio de la naturaleza pecaminosa por la muerte de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. A eso se refiere hoy en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las bendiciones de esta circuncisión? Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 14 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió y una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la circuncisión de hoy en día. Es pisotear la carne, pisotear nuestros propios deseos y circuncidar nuestro interior a la fe en Cristo Jesús. Es un hecho sustitutivo que está siendo consumado en la criatura del Hijo de Dios. Es un hecho de liberación de nuestra esclavitud interna del pecado a la libertad que nos da el Hijo de Dios. Es un hecho que debe ser apropiado por la fe, es decir, agarrado por la fe, asido por la fe que hay en nuestro corazón. Es un hecho de nuestra identificación espiritual en Cristo. Este testimonio o señal de la salvación, nosotros la podemos encontrar desde el día 1. Nosotros somos la circuncisión, dice Gálatas capítulo 6, 15, ni la circuncisión vale nada sino una nueva creación. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Somos una señal de testimonio espiritual como sello de la salvación o como la justificación por la fe, que es una señal distintiva de los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo se puede dañar esta identidad? ¿Cómo podemos echar a perder esta identidad? El pueblo de Israel anduvo en pecado 40 años y por eso no llegaba a la tierra prometida. Dios los castigó, por eso dieron 40 años vueltas en el desierto. Si ellos se hubieran portado bien, hubieran llegado en 1 año, o en 2, o en 3. Pero a veces así somos los seres humanos. Nos tardamos mucho en llegar a la bendición porque estamos yendo, retrocedemos, retrocedemos, nos quejamos, reclamamos, exigimos y lo último que tenemos es la fe y la confianza en Dios. Entonces podemos dañar nuestra identidad al practicar una vida de mediocridad o carnal en Cristo y no cuidar nuestra vida espiritual. Por ejemplo, el hijo pródigo, ¿recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15? Pues algo similar a esto. ¿Cómo se puede restaurar? Tomando una decisión de corazón en la fe de identificarnos en el milagro operado por Jesucristo en la cruz del Calvario.
viviendo sin retroceso para Dios. Producirá dolor por el arrepentimiento, pero después de eso habrá sanidad. Recuerdan lo que dijimos en el versículo 8 de esta porción de la Escritura. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. El hecho de circuncidarnos internamente, espiritualmente, va a producir un proceso, va a producir una convalescencia, va a producir un tiempo de sanidad, pero después prepárese, porque va a agarrar usted las armas y va a ir a conquistar todas las naciones que Dios le ha dicho que va a conquistar. Y en medio de eso, hasta usted va a ver la figura de Dios en su camino, como la vio Josué en esta teofanía de Jesús. Los derechos espirituales, cuando es restaurada nuestra identidad en Cristo, son múltiples. Podemos encontrar muchos derechos que podemos hallar nosotros también en esta porción que hemos visto. La vergüenza y la desgracia de una vida que se hace carnal es transformada en victoria y en paz una vez nosotros circuncidamos nuestro interior. Libertad de una conciencia culpable, libertad de una memoria o historia de dolor, libertad de emociones acondicionadas al fracaso, libertad del control de los deseos desenfrenados. Todo eso nos hace libre Dios cuando nosotros volvemos a nuestra identidad en Jesucristo. Gozamos de los beneficios de una comunión espiritual con Dios sin precedentes. Experimentamos las bendiciones nunca antes vistas. Por eso dice la Escritura aquí, el otro día comieron del fruto de la tierra. Había una generación completa que no habían disfrutado del fruto de la tierra. Todos estos que no se habían circuncidado tampoco se habían comido nunca una pierna de pavo. Tampoco se habían comido unos frijolitos fritos con aguacate y una cuajada. No habían comido nada de eso nunca, excepto el maná. Y en ese momento sus papilas gustativas estaban en revolución, sintiendo todo lo que estaban sintiendo. Ese es el fruto que nosotros vamos a tener cuando circuncidamos nosotros nuestro corazón y restauramos nuestra identidad en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento llegará a nuestro corazón. La rectitud o santidad. Nosotros vamos a continuar con eso, así como la fiesta de los panes sin levadura. El poder para poder vencer, el poder y la autoridad para vencer los obstáculos que vamos a encontrar en el camino. El gozo con altos niveles de motivación. El gozo que muchos de nosotros perdemos cuando hemos perdido nuestra identidad. La libertad de toda clase de cadenas, la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo. Todo esto va a llegar a su vida cuando usted recupere su identidad. Hay una dependencia, o debe haber una dependencia total de Jesucristo, del Espíritu Santo para nuestra alimentación diaria. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, muchos cristianos se han apartado del Señor y están en calidad de hijos pródigos. Las promesas de Dios los separan. O ese tipo de actitud los separan de la promesa de Dios, es lo que quiero decir. No podemos vivir una vida sin poder restaurar nuestra identidad en Cristo Jesús, y es por eso que llamamos hoy día a que reciba a Cristo como Señor y Salvador si no lo ha hecho, o a reconciliar con Jesucristo si en algún momento se perdió en el camino y empezó a dar vueltas por años en el desierto como lo hizo el pueblo de Israel. Quisiéramos a través de una oración llevarnos a todos a Gilgal. Quisiéramos a través de una oración que todos pudiésemos ver la imagen de ese hombre con la espada desenvainada, ese varón, príncipe del ejército de Jehová, que vio Josué en ese momento cuando estaba en el punto más alto de su fe. Quisiéramos todos poder tener esa autoridad que él tuvo y poder quitarnos, descalzarnos delante de Dios en esa tierra santa. Si usted quiere dar un paso de fe en el cual recibe a Jesús como Salvador, yo le pido que haga esta oración conmigo ahí donde está y diga: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad y ayúdame, Señor, a poderte seguir. Dame paz, dame gozo, dame fe y dime cuáles son las instrucciones de hoy en adelante.
En el nombre de Jesús. Amén.